En esta ocasión yo les voy a platicar un poco sobre hongos medicinales. Tengo aproximadamente 8 años trabajando con esta línea de investigación en el Laboratorio de Biotecnología de Hongos de la institución. Bueno, para comenzar, primeramente vamos a definir qué es lo que hace medicinales o tan especiales a los hongos. Bueno, son los compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos están formados principalmente por polisacáridos, enzimas y metabolitos secundarios. Estos últimos son de gran importancia. En los hongos se generan principalmente por la ruta del ácido fosfenolpirúvico. Este se convierte en ácido pirúvico y su descarboxilación enzimática produce la acetilcoenzima A. Esta sustancia es el punto de partida para la biosíntesis de estos metabolitos, como los terpenos, los cuales pues son muy importantes en los hongos porque da la gran gama de metabolitos que tienen una actividad antitumoral. También tenemos los esteroides, como el ergosterol, que es un compuesto propio y único de los hongos. También tenemos ácidos grasos, como los ácidos grasos esenciales. En este caso, pues tenemos aquí en la imagen el palmítico. Y algunos policétidos que son utilizados como fungicidas en la industria de los fertilizantes. Por ejemplo, el caso de la citrinina, que se usa para control biológico principalmente. Ahora, la síntesis de estos compuestos secundarios se ve influenciada por el estado fenológico del individuo que los produce, por su accesibilidad a agua y nutrientes, sobre todo minerales, por las condiciones climatológicas, y todo esto pues va a influenciar la cantidad de metabolitos que se produzcan en los hongos que queremos estudiar. Ahora, los principales hongos medicinales que encontramos en la Sierra Madre Occidental en el estado de Durango son lentinuladores, Grifola frondosa, Cordyceps militaris, Trametes versicolor, Ericium erinaceus y Ganoderma lucidum. El uso de los hongos para el tratamiento de enfermedades por el hombre se remota a los primeros tiempos de la humanidad. Por ejemplo, la escritora Jan Auel, en su saga de libros Los hijos de la tierra, menciona que, que estos hongos se han utilizado desde hace más de 25,000 años, con algunas aplicaciones que pueden ser desde la hechicería, eh, la magia, los cultos religiosos y los usos medicinales. Existen datos en los tratados de la medicina tradicional china desde hace más de 45,000 años, donde se usaban a los hongos para curar heridas infectadas. También en Egipto eran utilizados los hongos, por ejemplo, las levaduras, para la elaboración de pan, cerveza y la obtención de algunas bebidas ricas en vitaminas. En América, los incas, mayas y aztecas conocían los secretos farmacológicos de las setas. Las aplicaban ya sea de manera popular o en esos tiempos en la brujería o el misticismo. Algunos de aquellos rituales han llegado hasta nosotros a través de chamanes como María Sabina, que pues muchos de nosotros ya la conocemos, y algunos hechiceros de su entorno que continuaron con la tradición que dejó ella y pues hicieron perdurar el conocimiento sobre estos hongos. El uso de hongos alucinógenos, ya sea con fines paganos o simplemente lúdicos, pues se sigue viendo en la actualidad. Alrededor de 37 especies de hongos aún se siguen utilizando en Mesoamérica y México por los nativos o pobladores de los lugares donde se realizaban este tipo de bebidas. Estas bebidas son derivadas de las fermentaciones, por ejemplo, el pozol, que se hace con la fermentación del maíz y del cacao, el colonche, que se hace con la fermentación de la pulpa de la tuna, y el tejuino, que se hace con la fermentación del maíz. Ahora, en Europa,
Por ejemplo, existen datos sobre el uso de ciertos hongos como el cornezuelo. También hay datos sobre el uso de la trufa y otros hongos, pero ahorita vamos a hablar principalmente sobre el cornezuelo. Por ejemplo, se encontró una momia llamada Otzi entre Australia e Italia con una antigüedad de 5.300 años. Como podemos ver en la imagen, se encuentra muy bien conservada. Bueno, este cadáver portaba un bolso que contenía varios hongos, entre ellos tenemos el Fomes fomentarius, Pictoporus betulinus y el Clavices purpurea, que es el que les digo que se conoce como cornezuelo. Ahora, estos dos primeros tienen propiedades terapéuticas para el tratamiento de afecciones biopulmonares y el cornezuelo cuenta con una serie de actividades que se derivan en más de 50 alcaloides de acción sobre las fibras lisas y estriadas de los músculos. También cuenta con ergosterol, que es considerado como provitamina D. Y bueno, este hongo también contiene un compuesto llamado ergotamina, que se utilizaba en esos tiempos como preámbulo para el parto. También contiene un compuesto que es tóxico, la ergotoxina, que provoca vasoconstricción periférica y esto puede llegar a provocar dos procesos patológicos. Estos procesos son muy graves. El primero de ellos se conoce como ergotismo gangrenoso, el cual viene dado por la pérdida de extremidades por la falta de irrigación sanguínea. Y en la segunda, bueno, se produce el ergotismo convulsivo. Este es caracterizado por un cuadro nervioso con un ataque convulsivo. También tenemos en el hongo cornezuelo, bueno, aquí ya podemos ver que les hablé sobre el ergotismo gangrenoso y el convulsivo. También tiene un compuesto muy famoso entre los hongos conocido como ácido lisérgico. Este ácido lisérgico es tóxico, causa acciones alucinógenas sobre el sistema nervioso central con efectos degenerativos del mismo y pues esta acción se incrementa cuando se transforma en dietilamida mediante un proceso sintético posterior. Por ello, el LSD, que es la dietilamida de ácido lisérgico, que es la que se maneja de manera comercial entre los jóvenes y es consumida, es una de las drogas más potentes y destructivas para el hombre, pues provoca una degradación en el sistema nervioso central que conduce al paciente a un estado de esquizofrenia, de excitación nerviosa, alucinaciones, que desembocan en demencias incurables. O sea que pues, las personas que lo consumen se van quedando poco a poco, pues como se conoce vulgarmente, arriba. Bueno, y ahí. Ahora vamos a hablar sobre intoxicaciones por cornezuelo. En el año de 1600 se dieron los episodios de Salem, donde pues fueron sacrificados una veintena de personas por decir pues que eran brujas. Se cree que aquí hubo una intoxicación masiva por cornezuelo debido a que ellas presentaban episodios de esquizofrenia y alucinaciones. Y pues la última intoxicación por este hongo se dio en el año de 1978 en la ciudad francesa de Pont Spring, donde 140 personas fueron infectadas, de ellas el 34% falleció. Ellos presentaron el ergotismo gangrenoso. Bueno, también aquí vamos a ver un poquito sobre los hongos antes y después. Hay dos hongos que han marcado la pauta entre el antes y el después de los hongos. El primero de ellos es el hongo Ganoderma lucidum, conocido como reishi en China y Japón. Este hongo pues se usa para múltiples padecimientos. Es un hongo que se conoce como el hongo de la inmortalidad y es de los más populares hasta nuestros tiempos. El otro de ellos es el Penicillium notatum. Este hongo, pues ya sabemos que fue descubierto por Alexander Fleming. Y pues es un hongo a partir del cual
Se han salvado innumerables vidas humanas gracias a su efectividad y pues como vemos en la actualidad también lo seguimos utilizando. Eh, Ahora vamos a aclarar algo muy importante. Cuando se usan hongos para el tratamiento de enfermedades, hay que tener en cuenta los mismos procesos que se siguen con los fármacos convencionales. Tienen que pasar por un proceso riguroso para que este compuesto activo o el hongo sea considerado como un fármaco. Bueno, ¿por qué? Porque la respuesta que nosotros podemos tener in vitro no quiere decir que vaya a ser la misma que vamos a tener in vivo. Por ejemplo, si nosotros evaluamos el efecto antiperglucemiante de un hongo en un modelo in vitro y tenemos resultados excelentes y después lo pasamos o lo escalamos a un modelo in vivo, por ejemplo en ratas, pues podemos seguir teniendo buenos resultados o puede ser que en nuestro estudio in vivo no funcione de la misma manera o cuando ya lo escalemos a humanos, pues sea tóxico o nocivo, porque pues los organismos reaccionan de manera diferente. Por eso, cuando nosotros utilizamos un hongo medicinal, tenemos que tener en cuenta todo esto y no tratarlos como medicamentos, sino que pueden ser coayudantes con los fármacos para tratar las enfermedades, a menos de que ya se hayan declarado como un fármaco. Ahora, las aplicaciones medicinales de los hongos, bueno, vamos a comenzar primeramente por los adaptógenos y estimulantes del sistema inmunitario. Como vemos, pues ahorita con esto del COVID, pues estamos buscando nosotras nuevas fuentes de compuestos que estimulen nuestro sistema inmunológico, pero vamos a definir primeramente qué son los adaptógenos. Bueno, estas son sustancias diversas presentes en los hongos o en las plantas que ayudan a nuestro cuerpo a adaptarse a nuevas situaciones ambientales o patológicas porque incrementan la actividad de nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, pueden potenciar y regular los ritmos biológicos, pueden ayudar a nuestro organismo a utilizar el oxígeno de manera más eficaz, eh, facilitar la eliminación de toxinas que se producen durante los procesos metabólicos, por ejemplo, aquí a mitigar los efectos del estrés. Esto lo podemos contrarrestar con los antioxidantes que se encuentran en los hongos. Y esto, pues a su vez, va a estimular la producción de más energía. Ahora, el interferón, ay, perdón, eh, es una proteína de acción viral generada por nuestro mismo organismo que en situaciones de estrés o cuando sufre alguna interacción o invasión por gérmenes se obliga a autodefenderse. Este induce la síntesis de otras proteínas como las sintetasas, las quinasas y las lipoproteínas que son muy como que específicas, pues estas lipoproteínas se pueden diluir fácilmente. También algunos hongos poseen germanio, que es un elemento fundamental en la función activadora de la adaptación. Eh, ay, no cambia. Entre los hongos adaptógenos tenemos principalmente al Cordyceps sinensis, al Inonotus obliquus, Tremela mesenterica, Cordyceps militaris, Trametes versicolor y Ericium erinaceus. Entre estos, pues el de los más populares es el Inonotus obliquus, pues se utiliza para tratar diversos tipos de cánceres, por ejemplo, el de pulmón, de estómago y de órganos genitales. Los demás, pues ayudan a estimular el sistema inmunológico. Y pues, por ejemplo, el Cordyceps militaris y el Ericium erinaceus ahorita están muy de moda para potencializar el sistema inmunológico. Ahora, también existen hongos con efecto afrodisíaco. Ahora, ¿qué son los afrodisíacos? Bueno, son todos los compuestos o sustancias que a través de nuestros sentidos contribuyen a incrementar la producción de hormonas sexuales, estimulando la libido. Por ejemplo, sabemos que las hormonas sexuales masculinas
son la testosterona, la cual se produce en las células de Leydig a partir del colesterol, y su producción está regulada por la gonadotropina. En las mujeres, las hormonas sexuales son los estrógenos, foliculina y estradiol. Se generan principalmente en los ovarios, en la placenta y en la cápsula suprarrenal. Cuando nosotros tenemos una disminución de testosterona o de estrógeno, se ve reflejada en impotencia, en falta de líbido, desgana o sentimiento de fracaso personal. Ahora, ¿cuáles son los hongos afrodisíacos que se utilizan para tratar estos padecimientos? Bueno, en muchas culturas se cree que el hongo Phallus impudicus, como podemos ver por su forma, eh, es un símbolo de la fertilidad, que si te lo comes, pues vas a tener mayor producción de testosterona o de líbido sexual. Pero pues esto es un mito porque realmente el hongo que tiene esta propiedad pues es el Cordyceps sinensis. Se han hecho estudios, por ejemplo, con ratones jóvenes y adultos, donde se les administra durante 3 a 7 días el hongo por vía oral y como resultado se obtiene que hay un aumento en la producción de testosterona. Y esto se ve aún más en ratones jóvenes, que es donde está pues, la mayor producción de las células de Leydig. Eh, también se hicieron algunos estudios en humanos donde se vio que aumentaba el 30% de la actividad en la vida sexual. Eh, También tenemos el hongo tuber nigrum, por su forma física parecida a los testículos, también las personas pues pensaban que aumentaba el líbido y también porque tiene un olor parecido al de las feromonas, pero pues esto ya se comprobó y pues el efecto lo tiene Cordyceps sinensis. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito sobre los hongos alucinógenos.